Bueno, vamos a hablar del dolor torácico en atención primaria. Realmente esos son mis créditos, no tengo ningún conflicto de interés. Creo que este es el temor y el coco que tenemos todos, ¿no? La persona que nos consulta por la presencia de un dolor torácico. Realmente el dolor de pecho es responsable del 4 al 7% de las urgencias hospitalarias. Si vemos, realmente corresponde entre un 5 y un 25% del volumen total de todas las visitas como tal. Muchas veces la intensidad no se relaciona con la gravedad. Pueden haber dolores bobitos, suaves, pero perfectamente el paciente puede tener un síndrome aórtico agudo, puede tener un síndrome coronario agudo, o a veces el paciente que uno ve que se agita y, como dicen coloquialmente, se revuelca en el piso, puede tener perfectamente nada. Hay variables que cuentan. Una, lo que es la edad; otro, el perfil psicológico, el rayón que podamos tener cada uno de nosotros. Y lo otro, patologías básicas que pueda tener el paciente, como el caso de la diabetes mellitus, que realmente cambia el perfil de sensibilidad. Entonces, la etiología del dolor realmente puede ser un dolor de tipo psíquico, por ansiedad, por simulación, por depresión. Ojo, que lo puse de primero, pero esto debe ser la última etiología que usted debe entrar a descartar. Digestivo, por espasmos esofágicos, aerofagia, úlcera péptica, esofagitis, inclusive las perforaciones esofágicas. Puede ser una causa. Realmente el paciente que termina comiendo, hace una maniobra de Valsalva y ¡pac!, puede realmente el esófago sufrir estallido. El cardíaco, como el caso del síndrome coronario agudo, la miopericarditis, la enfermedad valvular, etcétera. Osteomusculares, que es una causa muy frecuente, se me pasa, como las costocondritis, el zóster, que ya nos habló de vacunas el profesor Rosendo Castellanos, o a nivel pleuropulmonar, cualquiera de las patologías que nos pueden llevar efectivamente a que tengamos tromboembolismo pulmonar, neoplasias, mediastinitis, o la hipertensión pulmonar puede ser una causa de dolor. O el tenebroso, que es, gracias, o el más tenebroso, que puede ser a nivel vascular, la disección aórtica o la úlcera aórtica. Entonces, ¿qué es importante? Lo que hemos aprendido desde chiquitos. Hay que interrogar, hay que examinar y pensar en pruebas complementarias que sean pertinentes. Ya el doctor Higuera nos dio un esbozo de que no hay que pedir por pedir, hay que mirar de acuerdo a lo que quiero buscar o descartar, pedir las pruebas que sean pertinentes, porque todo realmente termina siendo costo. Y estamos en un sistema de salud con una bolsa que los recursos son finitos. Entonces, realmente en un dolor torácico hay que pensar en un electrocardiograma, una radiografía de tórax, algunos laboratorios básicos, en casos ya seleccionados, un ecocardiograma y un TAC. Entonces, esto es algo que conocemos nosotros desde su semiología, que hay que mirar la calidad, la intensidad, la localización, factores exacerbantes, factores precipitantes, aliviantes del dolor torácico. Nos van a tratar de orientar si un dolor realmente es algo inminente que el paciente deba consultar urgencias, o definitivamente es un dolor que le permite a uno estudiar. Entonces, ya como es de moda hablar de fenotipos, entonces vamos a tener que, podemos tener un fenotipo de alguien que tiene un dolor psicógeno, un dolor mecánico, que es el osteomuscular, digestivo, de las causas que mencionamos, un pleurítico, un pericárdico, un aórtico o un coronario. Entonces, ese fenotipo realmente es la forma que tenemos para tratar de encasillar, o es lo que llamábamos el diagnóstico sindromático anteriormente. Siempre pensemos de que si alguien tiene una edad avanzada, es varón, tiene antecedentes familiares de enfermedad isquémica temprana, diabético, dislipidémico, fumador, hipertenso, la probabilidad del dolor es coronario, es muy alta. Pero si tiene una hipertensión mal controlada, puede ser esto: una separación de la íntima a la media, una disección aórtica. O si es alguien que viene de una inmovilización prolongada, con antecedentes previos de tromboembolismo venoso, recibe anticonceptivos o alguna terapia de reemplazo hormonal, embarazo, neoplasias, falla cardíaca congestiva, cirugía reciente, enfermedad venosa o obesidad, hay que pensar en un embolismo venoso a pulmón.
Entonces, lo que tenemos que pensar siempre que abordemos a un paciente es si el dolor es por causa potencialmente peligrosa, si es un síndrome coronario agudo, si es un taponamiento cardíaco, si es un tromboembolismo venoso, si es un neumotórax a tección, una disección aórtica o una ruptura esofágica. Entonces, ahí viene la parte del examen físico que es importante. Los signos vitales, que es lo básico, un electrocardiograma que nos permite orientar si el dolor es coronario o no coronario, si hay cambios o no, y signos de alerta que nos van a orientar si el paciente tiene alteración de la conciencia, si está braineico, taquineico, cianótico, hipotenso arterial o con hipertensión extrema, más de 180-110, taquicárdico con signos de choque, con arritmias, con focalización neurológica o con alteración de pulsos. Esos son los que nos debe poner la bandera roja de que este paciente necesita consultar rápido. Escalas para estudiar un dolor torácico, si es isquémico o no isquémico, que es lo que se busca muchas veces en un primer acercamiento a un paciente que consulta por dolor. Hay múltiples escalas. El problema es que muchas de esas escalas no tienen la validación en nuestra población, en nuestro entorno. Entonces está el caso del Hard Score, está este que les quería mostrar, que es el Gelense, que no es conocido, que de acuerdo a la parte clínica, la irradiación, las características, la intensidad, si mejora con la nitroglicerina o si hay síntomas asociados o no, si tiene más de 6 puntos, la probabilidad es coronaria. Entonces, así como el dolor abdominal es bastante complejo y cuando uno era estudiante le decían que el abdomen es el cementerio del clínico, ¿no? Cuando llega el paciente con dolor abdominal. Realmente el dolor torácico es también muy complejo, puede tener múltiples pluripatologías y de acuerdo a las características semiológicas uno puede tener la orientación a que se trata de un dolor isquémico, las dos primeras columnas, una disección aórtica, una pericarditis, un embolismo o un neumotórax. ¿Qué es un dolor crónico? Es un dolor que tiene más de 30 días de evolución. Entonces, ¿cuándo tendría que remitir si el dolor definitivamente le impresiona a usted para ser isquémico? Si tiene una angina de esfuerzo, que realmente a mínimos esfuerzos, que tenga menos de 15 días, o que ha aumentado la intensidad del dolor o la frecuencia de presentación de lo mismo, esos pacientes hay que enviarlos a un servicio de urgencias, no debemos quedarnos con ellos en una consulta de atención primaria. En cambio, si el dolor es agudo, hay que descartar que tenga estabilidad o inestabilidad hemodinámica, mirar causas potenciales graves del dolor, y aquí viene una mnemotecnia, tórax, donde la T es TEP, o tromboembolismo pulmonar, o oclusión coronaria, R, ruptura esofágica, A, aorta disecada, y y la X es neumotórax, atención, como causa. Entonces siempre piensen si efectivamente el problema es de tórax y estas son las causas más frecuentes. Creo que me volví. Algoritmos dependen de qué. Si el dolor impresiona para ser isquémico, si es inestable o es estable, si es inestable, derive las urgencias. Si es estable, considera hacer estudios como electro, laboratorios, remitir al cardiólogo para hacer estudios de detección de isquemia y de acuerdo al perfil de riesgo, si es un paciente de un riesgo bajo intermedio, considerar la opción de hacer una angiotomografía coronaria. Si es un riesgo moderado o intermedio o alto, una prueba de detección de isquemia con imágenes, ya sea un ecoestrés, una perfusión miocárdica, o si definitivamente es un dolor de alta probabilidad, remitirlo directamente a una arteriografía coronaria diagnóstica. Si es dudoso y de acuerdo a los factores de riesgo, definir algunas pruebas de estratificación o definitivamente el dolor es no cardiológico. Pero si el dolor es agudo, definitivamente hay que pensar en la mnemotecnia de tórax, mirar las características hemodinámicas, si existe alteración del sensorio, si existe alteración de la presión, hay brady, taquipnea, taquicardia, mirar el electrocardiograma si hay cambios que sugieran isquemia aguda, específicamente supradesnivel del ST o trastornos del ritmo eléctrico que el paciente esté cursando con brady, arritmias. Y de acuerdo a eso, el traslado urgente
a un servicio de urgencias, a sala de reanimación para hacer el respectivo tamizaje. ¿Qué mensajes debemos tener para llevar a casa? La anamnesis y la exploración son imprescindibles. Hablamos de fenotipos de acuerdo a qué, a la causa sindromática del dolor. Ante la sospecha de origen cardíaco hay que tomar un electrocardiograma. Si hay signos de alarma, hay que remitir el paciente. Recuerden la mnemotecnia de tórax. Y si es un dolor de reciente inicio que les sugiera que es isquémico, es preferible remitirlo de la atención primaria a una valoración prioritaria por cardiología. Bueno, el corazón de nuestros pacientes está en sus manos y un enfoque donde realmente lo que prima es la clínica y el sentido común debe ser el mensaje que debemos tener para casa. Muchas gracias.